Expresiones condicional. Estos son los distintos tipos de expresiones condicionales. Expresión if. La expresión de la sentencia if se evalúa a false cuando se cumple las siguientes expresiones están presente. Cualquier número igual a 0, 0, 0.0, 0 y 0j. Un contenedor vacío, lista, tupla, conjunto, diccionario. False, none. De lo contrario evalúa a true cuando se cumple la siguiente expresión está presente. Cualquier cosa de lo contrario. If expresión. Pass. Operadores lógicos. Estos son los distintos tipos de operadores con los que puede trabajar con valores booleanos, los llamados operadores lógicos o condicionales. Operador AND. El operador AND evalúa si el valor del lado izquierdo y el lado derecho se cumple. Operador OR. El operador OR evalúa si el valor del lado izquierdo o el lado derecho se cumple. Operador NOT. El operador NOT devuelve el valor opuesto al valor booleano. Bucle while. En Python tiene una palabra reservada llamada while que nos permite ejecutar ciclos, o bien secuencias periódicas que nos permiten ejecutar código múltiples veces. El ciclo while nos permite realizar múltiples iteraciones basándonos en el resultado de una expresión lógica que puede tener como resultado un valor true o false. Tipos de bucle while. A continuación, se presentan algunos ejemplos del uso del bucle while. Bucle while controlado por conteo. A continuación, se presenta un ejemplo del uso del bucle while controlado por conteo. En este ejemplo tiene un contador con un valor inicial de 0, cada iteración del while manipula esta variable de manera que incremente su valor en 1, por lo que después de su primera iteración el contador tendrá un valor de 1, luego 2, y así sucesivamente. Eventualmente cuando el contador llegue a tener un valor de 10, la condición del ciclo número igual a 10 será false, por lo que el ciclo terminará arrojando el siguiente resultado. Bucle while controlado por evento. A continuación, se presenta un ejemplo del uso del bucle while controlado por evento. En este caso el evento que se dispara cuando el usuario ingresa el valor -1, causando que el bucle while se interrumpa o no se inicie. Bucle while con else. Al igual que la sentencia if, la estructura while también puede combinarse con una sentencia else. El nombre de la sentencia else es equivocada, ya que el bloque else se ejecutará en todos los casos, es decir, cuando la expresión condicional del while sea false, a comparación de la sentencia if. La sentencia else tiene la ventaja de mantener el mismo nombre y la misma sintaxis que en las demás estructuras de control. Bucle for. La sentencia for en Python difiere un poco de lo que uno puede estar acostumbrado en lenguajes como C o Pascal. En lugar de siempre iterar sobre una progresión aritmética de números, como en Pascal, o darle al usuario la posibilidad de definir tanto el paso de la iteración como la condición de fin, como en C, la sentencia for de Python itera sobre los ítems de cualquier secuencia, una lista o una cadena de caracteres, en el orden que aparecen en la secuencia. For los bucles repiten una porción de código para un conjunto de valores. Un bucle for establece la variable iteradora en cada valor de una lista, arreglo o cadena proporcionada y repite el código en el cuerpo del bucle for para cada valor de la variable iteradora. Funciones y programación estructurada. En Python tiene las estructuras de functions, los cuales son bloques de código fuente que pueden contener sentencias reusables de código fuente que puede ser personalizables vía parámetros. Programación estructurada. La programación estructurada es un paradigma de programación basado en utilizar funciones o subrutinas, y únicamente 3 estructuras de control. Secuencia, ejecución de una sentencia tras otra. Selección o condicional, ejecución de una sentencia o conjunto de sentencias, según el valor de una variable booleana. Iteración, ciclo o bucle, ejecución de una sentencia o conjunto de sentencias, mientras una variable booleana sea verdadera. Este paradigma se fundamenta en el teorema correspondiente, que establece que toda función computable puede ser implementada en un lenguaje de programación que combine solo estas 3 estructuras lógicas o de control. La estructura de secuencia es la que se da naturalmente en el lenguaje, ya que por defecto las sentencias son ejecutadas en el orden en que aparecen escritas en el programa. Ventajas del paradigma.
Entre las ventajas de la programación estructurada sobre el modelo anterior, hoy llamado despectivamente código espagueti, cabe citar las siguientes. Los programas son más fáciles de entender, pueden ser leídos de forma secuencial y no hay necesidad de tener que rastrear saltos de líneas, goto, dentro de los bloques de código para intentar entender la lógica interna. La estructura de los programas es clara, puesto que las sentencias están más ligadas o relacionadas entre sí. Se optimiza el esfuerzo en las fases de pruebas y depuración. El seguimiento de los fallos o errores del programa, debugging, y con su detección y corrección, se facilita enormemente. Se reducen los costos de mantenimiento. Análogamente a la depuración, durante la fase de mantenimiento, modificar o extender los programas resulta más fácil. Los programas son más sencillos y más rápidos de confeccionar. Se incrementa el rendimiento de los programadores. Funciones. Una función es un bloque de código con un nombre asociado, que recibe 0 o más argumentos como entrada, sigue una secuencia de sentencias, la cual ejecuta una operación deseada y devuelve un valor y diagonal o realiza una tarea. Este bloque puede ser llamado cuando se necesite. El uso de funciones es un componente muy importante del paradigma de la programación llamada estructurada, y tiene varias ventajas. Modularización. Permite segmentar un programa complejo en una serie de partes o módulos más simples, facilitando así la programación y el depurado. Reutilización. Permite reutilizar una misma función en distintos programas. Python dispone de una serie de funciones integradas al lenguaje, y también permite crear funciones definidas por el usuario para ser usadas en sus propios programas. Sentencia def. La sentencia def es una definición de función usada para crear objetos funciones definidas por el usuario. Una definición de función es una sentencia ejecutable. Su ejecución enlaza el nombre de la función en el namespace local actual a un objeto función, un envoltorio alrededor del código ejecutable para la función. Este objeto función contiene una referencia al namespace local global como el namespace global para ser usado cuando la función es llamada. La definición de función no ejecuta el cuerpo de la función, esto es ejecutado solamente cuando la función es llamada. La palabra reservada def se usa para definir funciones. Debe seguirle el nombre de la función en el ejemplo anterior hola, y la lista de parámetros formales entre paréntesis. Las sentencias que forman el cuerpo de la función empiezan en la línea siguiente, y deben estar indentado. La primer sentencia del cuerpo de la función puede ser opcionalmente una cadena de caracteres literal, esta es la cadena de caracteres de documentación de la función, o docstrines. Puedes encontrar más acerca de docstrines en la sección cadenas de texto de documentación. Hay herramientas que usan las docstrines para producir automáticamente documentación en línea o imprimible, o para permitirle al usuario que navegue el código en forma interactiva. Es una buena práctica incluir docstrines en el código que uno escribe, por lo que se debe hacer un hábito de esto. La ejecución de la función hola, muestra la impresión de un mensaje hola clone, que se imprime por consola. Devolver el objeto por los valores de retorno opcionales. Funciones de predicado. Las funciones de predicado no es más que una función la cual dice si algo es true o false, es decir, es una función que devuelve un tipo de datos booleano. Funciones anónimas. Una función anónima, como su nombre indica, es una función sin nombre. Es decir, es posible ejecutar una función sin referenciar un nombre. En Python puede ejecutar una función sin definirla con def. De hecho son similares pero con una diferencia fundamental. El contenido de una función anónima debe ser una única expresión en lugar de un bloque de acciones. Las funciones anónimas se implementan en Python con las funciones o expresiones lambda. Esta es una de las funcionalidades más potentes de Python, pero a la vez es la más confusa para los principiantes. Más allá del sentido de función que usted tiene hasta el momento, con su nombre y sus acciones internas, una función en su sentido más trivial significa realizar algo sobre algo. Por tanto se podría decir que, mientras las funciones anónimas lambda sirven para realizar funciones simples, las funciones definidas con def sirven para manejar tareas más extensas. Expresión lambda. Si deconstruye una función sencilla, puede llegar a una función lambda. Por ejemplo, la siguiente función es para doblar un valor de un número.
Funciones recursivas. Las funciones recursivas son funciones que se llaman a sí mismas durante su propia ejecución. Ellas funcionan de forma similar a las iteraciones, pero debe encargarse de planificar el momento en que dejan de llamarse a sí mismas o tendrá una función recursiva infinita. Estas funciones se estilan utilizar para dividir una tarea en subtareas más simples de forma que sea más fácil abordar el problema y solucionarlo. Función recursiva sin retorno. Un ejemplo de una función recursiva sin retorno, es el ejemplo de cuenta regresiva hasta cero a partir de un número. Función recursiva con retorno. Un ejemplo de una función recursiva con retorno, es el ejemplo del cálculo del factorial de un número corresponde al producto de todos los números desde 1 hasta el propio número. Es el ejemplo con retorno más utilizado para mostrar la utilidad de este tipo de funciones. Funciones de orden superior. Las funciones de Python pueden tomar funciones como parámetros y devolver funciones como resultado. Una función que hace ambas cosas o alguna de ellas se llama función de orden superior. Filter. La función filter es una función la cual toma un predicado y una lista y devuelve una lista con los elementos que satisfacen el predicado. Tal como su nombre indica, filter significa filtrar, ya que a partir de una lista o iterador y una función condicional, es capaz de devolver una nueva colección con los elementos filtrados que cumplan la condición. Todo esto podría haberse logrado también usando listas por comprensión que usaran predicados. No hay ninguna regla que diga cuándo usar la función map, o la función filter, en lugar de las listas por comprensión, simplemente debe decidir qué es más legible dependiendo del contexto. Filtrando objetos. Sin embargo, más allá de filtrar listas con valores simples, el verdadero potencial de la función filter sale a relucir cuando usted necesita filtrar varios objetos de una lista. Por ejemplo, dada una lista con varias personas, a usted le gustaría filtrar únicamente las cuales son menores de edad.